Continuamos esta noche en Minuto 1, la realidad ampliada aquí en C5N. Realmente, rompió el silencio esta noche. Es la primera vez que habla Mario Cimadevilla sobre su enfrentamiento con el ministro de Justicia, Garabano. Y la verdad fue demoledor lo que acaba de decir Mario Cimadevilla sobre cómo Garabano, según sus propias palabras, encubre el encubrimiento de la AMIA. Como lo explicó recién Cimadevilla, Garabano, por lazos de familiaridad, de amistad, intenta salvar a los ex fiscales acusados de encubrir la AMIA. Realmente durísimo. Rompió el silencio hace instante aquí Mario Cimadevilla, que ha sido apartado y la unidad que él dependía ha sido disuelta prácticamente por el ministro Garabano, por entender Garabano que estaba haciendo una tarea que a él no le satisfacía, ¿no? O que no le servía y que quería encubrir, ¿no, Gabriel? Sí, así es. Además dejó la puerta abierta para la eventual responsabilidad del presidente en esto y habló de un operador, habló de Daniel Angelici como el responsable también de haber colocado al reemplazante del abogado que había designado su unidad al frente de esa querella. Dijo que mañana se va a autodenunciar precisamente para no quedar metido en esta maniobra de encubrimiento y habló de que el ministro miente y que además el presidente podría no saber la verdad de cómo está avanzando la causa AMIA, o por lo menos el juicio de encubrimiento. Son muchos datos, muchos títulos que deja uno de los funcionarios cuya área fue disuelta después de haber ascendido esa unidad AMIA al rango de subsecretaría, algo que el gobierno se jactaba precisamente para unificar lo que era la causa por la muerte de Nisman con el atentado a la AMIA a través de lo que era la causa principal. La verdad es que ha dejado mucho Mario Cimadevilla en esta crítica, que no solo indica que los motivos que se alegaron para su alejamiento eran falsos, sino que además la intención era acusar a los fiscales y que hay algún tipo de motivo que no se sabe por qué es que el gobierno ha decidido que no haya acusación contra los fiscales acusados de desviar la investigación del atentado a la AMIA. Y además abre un frente, otro frente Incambiemos, porque está jugando, también está jugando Mario Cimadevilla con su partido. Dijo, me sorprende que mi partido no haya salido a defenderme, me sorprende que el radicalismo que levantó de la bandera de la lucha contra la impunidad nada haya dicho sobre este encubrimiento del encubrimiento, y resaltó lo que ha hecho el pedido de juicio político, la denuncia de Elisa Carrió, que también lo denunció a Garabano, y que ahora va a acompañar la denuncia de los familiares de las víctimas de AMIA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a denunciar no solo a Garabano, sino al gobierno de Cambiemos por este encubrimiento. Tenemos varios frentes, sí, Tato, porque sí. Está entonces Cimadevilla por la UCR, que dice que por lo bajo le dan la razón, pero nadie públicamente se expide. La coalición cívica con Elisa Carrió acompañando la denuncia, es decir, dos de los socios estratégicos de Cambiemos, o por lo menos representantes de los socios estratégicos, están denunciando al propio gobierno por la causa más sensible y el peor atentado de la historia de Argentina. Eso es la principal causa judicial que hoy tramita en la Argentina, es la causa AMIA. Y además, a ver, Gabriel, esto pone una vez más al descubierto. A ver, hay que analizar esto. En la Argentina, en estas últimas semanas, así como se han caído muchas mentiras que los medios y el gobierno llevó adelante, acusando falsamente a personas, buscando bolsas o bóvedas donde no había, y que la justicia ha dicho los hechos denunciados no existen porque no hay pruebas. También en este caso, donde el gobierno decía que buscaba la verdad en torno a la AMIA, queda en claro una vez más que a muchos lo único que les importó es hacer política, hacer caranchismo político sobre el ex fiscal Alberto Nisman, y que conocer la verdad de lo que le pasó en la AMIA no les importa. Es grave lo que acaba de denunciar Mario Cimadevilla, desde adentro, desde el propio poder. Es grave lo que ha denunciado Mario Cimadevilla. A ver si entendemos las cosas que están ocurriendo en la Argentina de hoy. Como es grave
lo que mostramos, que ahora vamos a volver a mostrar, que el gobierno manda al titular de la AFI a apretar a un camarista para que cambie un fallo. Se están produciendo muchas grietas. La justicia que está advirtiendo, radicales que se muestran totalmente muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo están? En silencio. No, están desilusionados con el gobierno. Yo esta mañana hablaba con Federico Storani, que es vicepresidente del radicalismo, a propósito de estos aprietes a la justicia, y ha dicho: el Consejo de la Magistratura está en la mira. Esto no es lo que proponemos desde la Unión Cívica Radical, la división de poderes, el respeto a la institucionalidad. Se está produciendo al interior de Cambiemos, con Carrió, con algunos radicales, un quiebre frente a banderas históricas que han levantado y que este gobierno está arriando. Aprieta la justicia, enseguida lo vamos, y nos estás acompañando y has hecho que el apriete en este momento sea tendencia número 1 en la República Argentina. El apriete del gobierno al camarista Jorge Ballestero. El ángel de la muerte puede salir en libertad. El ángel rubio, como se hacía llamar o como muchos lo llamaban, uno de los mayores genocidas que ha sido condenado a nivel internacional. Pues bien, el gobierno está proponiendo que quede en libertad. Otra vergüenza. Y además, interna caliente por el Ara San Juan entre el gobierno y la Armada. Vamos al destacado de lo que hoy publicaba en el diario Clarín, una denuncia, tal vez nos preguntamos, que realmente sorprende lo que hoy publicaba el diario Clarín sobre cómo el gobierno envió al titular de la AFI. Ahí está, el gobierno sabía la maniobra, trató de abortarla, el fallo que iba a dejar en libertad a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, trató de abortarla con una visita de arribas de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, a Ballestero. Esto realmente es de una gravedad institucional, que el gobierno, para cambiar un fallo que se había enterado que le iba a ser adverso a sus deseos, a los de la persecución política, al de poner gente que opina diferente a ellos presa por motivaciones políticas, el gobierno envía al titular de la AFI para que apriete a un camarista. Es realmente grave a nivel institucional. Y yo me preguntaba, y recién lo acaba de decir Mario Cimadevilla, ¿dónde está la Unión Cívica Radical, que integra la Alianza Cambiemos, que levantó las banderas de Raúl Alfonsín, de la independencia de la justicia, del respeto a la justicia, rechazar la impunidad? Están avalando que el gobierno mande al titular de la AFI a apretar a un camarista porque el fallo no les gusta. ¿Dónde está la doctora Elisa Carrió, que se ha autoproclamado fiscal de la República frente a un hecho de esta naturaleza que realmente mancha la división de poderes en la República Argentina? ¿O dónde están otras fiscales de la República que se han rasgado las vestiduras y que frente a este avance del gobierno frente a la justicia, de un gobierno que viene por todo y que pretende quedarse por todo, por suerte algunos límites han surgido, por suerte hay jueces que no se dejan apretar y fallan según el derecho y la Constitución Nacional, por suerte 3 jueces de la Corte que han puesto las cosas en su lugar y han dicho: miren muchachos, es demasiado lo que están haciendo. Pero realmente, que hoy se publique una noticia de que el gobierno manda al titular de la AFI a apretar a un camarista, nos debería indignar a todos. La dirigencia política de este país hoy debería salir a reaccionar fuertemente de este fuerte apriete. Enseguida vamos a estar hablando con el doctor Jorge Rizzo, el presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, que
como la Asociación de Magistrados a nivel, la Asociación de Jueces que han conformado, que hoy salió también, o Julio Mayer, desde otro punto han salido a cuestionar y a criticar duramente esta acción del gobierno para apretar a un camarista federal. Muy bien, nos vamos a lo que es la interna fuerte, lo que muchos medios han denominado la Operación Malvinas, lo que el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, reveló la semana pasada en la Cámara de Diputados, que el submarino Ara San Juan se encontraba en una misión de espionaje, en una misión secreta, y que por las órdenes recibidas habría llegado muy cerca de las Islas Malvinas. Usted sabe, lo hemos contado aquí, los familiares de los muertos del Ara San Juan vienen denunciando desde hace tiempo que un submarino nuclear británico persiguió en su momento al Ara San Juan. Y con documentos propios de la Armada, que hoy fueron desmentidos por el Ministerio de Defensa, pero que presentó el jefe de gabinete Marcos Peña, que hoy han sido ratificados por el periodista. Ayer lo mostramos. Esto es, fíjese, esto es lo que presentó el jefe de gabinete Marcos Peña en la Cámara de Diputados. Este, que es un documento confidencial, que está enmendado a mano y que ubicaba, según esto, al submarino Ara San Juan muy cerca. ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde pusieron el mapa, Nico? Ahí, muy cerca, ahí, de casi en aguas que hoy están en litigio, no para nosotros, que sabemos que las Malvinas nos pertenecen, pero ante el reclamo del Reino Unido, casi habrían ubicado el submarino en aguas cercanas a Malvinas. Esta es la documentación, reitero, por eso la gravedad, que presentó el jefe de gabinete Marcos Peña en la Cámara de Diputados, que la semana pasada el ministro de Defensa, Oscar Aguad, calificó de fantasía, y que ha abierto una interna muy grande entre el Ministerio de Defensa y la Armada, que demuestra que se ha escondido información, que no se ha dicho toda la verdad en torno a lo que ocurrió con el submarino Ara San Juan. ¿Qué pasó hoy? Esto, recordemos, vamos a recordar, era el informe confidencial, el sumario interno de la Armada, hecha por la actual conducción, que hoy sale a negar el gobierno. El 10 de noviembre del 2016, el Ara San Juan ha sido limitado en su profundidad operativa a solo 100 metros. Una mayor profundidad no permite garantizar su estanqueidad. El 14 de agosto del 2017, la falla de propulsión del navío se mantuvo en toda la navegación hasta el 19 de julio, día en que el submarino regresó a la base de Mar del Plata. Se registra la pérdida de 50 litros diarios de aceite, lo que provocó una disminución en los niveles en los reservorios del sistema hidráulico. Reitero, esto es un informe de la propia Armada, que hoy recién el gobierno sale a negar, pero que se difundió de la propia Armada. Recordemos, Gato, que la cuestión la tiene la jueza Marta Yáñez, sí, que es lo primero que pidió investigar, es las condiciones en las cuales zarpó la embarcación y en qué condiciones técnicas y con qué protocolos. Por eso toda la información que según este informe no estaba en condiciones de zarpar el Ara San Juan. El submarino tenía a bordo 80 trajes de escape, todos vencidos, además de las 100 pastillas que debía aportar para la producción de oxígeno en caso de emergencia, solo había 14. Es decir, los mandaron a la muerte a los muchachos. El sistema de embarque de torpedo tenía pérdidas hidráulicas en el motor del dispositivo de izado y giro. Las 12 escotillas de rescate no se encuentran certificadas. Antes de zarparse había baterías desconectadas. Los motores diésel tenían pérdida de agua de refrigeración. Los mismos motores submarinos arrojan indicaciones erróneas en los instrumentos de medición eléctrica. ¿Esta fue la última? Bueno, la verdad que todo esto está demostrando que el submarino nunca podía poder zarpado y que los mandaron a la muerte. Está el diputado nacional Guillermo Carmona, porque hoy se ha puesto en marcha la comisión que va a investigar la desaparición del Ara San Juan en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. Buenas noches, Gustavo. Frente a lo que reveló Marcos Peña, que después ahora Aguad empiezan a querer desmentir, ¿no es grave?
Es gravísimo lo que está pasando. Los funcionarios del gobierno nacional están incurriendo en permanentes contradicciones que... Están ocultando algo. Empezaron ocultando, y es muy probable que se siga ocultando, Gustavo. Empezaron ocultando información respecto de la misión del Ara San Juan. Ustedes recordarán que se dijo que la misión del submarino era hacer avistaje de embarcaciones pesqueras. Después trasciende la información respecto de una misión de inteligencia vinculada con aeronaves y embarcaciones británicas de naturaleza militar. Se fue generando en ese sentido una contradicción primero desmentida del ministro Aguad, finalmente de confirmación por parte del ministro Peña, y ahora aparecen estos informes que tienen que ver con información que solicité yo personalmente al jefe de gabinete Peña, y que vuelven a desnudar contradicciones. Ahora, vamos por parte. ¿Cómo se puede, vamos a mostrar de nuevo el mapa, cómo se puede en un documento confidencial ver que está enmendado y que el submarino podría haber estado cercano a las Islas Malvinas? Esto es lo que presentó el propio jefe de gabinete. Es absolutamente impresentable lo que el gobierno está haciendo. Yo reitero, las contradicciones son tan flagrantes que revelan, por un lado, la situación de evidente ocultamiento inicial para pasar luego al intento de minimización de la gravedad de los hechos, y para terminar confirmando información que no conseguimos que de manera directa, de manera presencial en el Congreso, explique o desmienta el ministro de Defensa. Diputado, uno se pregunta, ¿qué está ocultando el gobierno? Porque, ¿qué oculta? Lo que dice la Armada, que el submarino no estaba en condiciones de navegar y que entonces los mandaron a la muerte. Oculta que realmente estaba cercano a Malvinas y que, como denuncian los familiares, podría haber sido perseguido por un submarino nuclear británico. O ocultan otra misión secreta que, al quedar descubierta ahora, no saben cómo salir del paso. Hay mucha información, Gustavo, en los documentos que remitió Marcos Peña a la Cámara de Diputados. Sí. Allí dan por comprobada información que tiene que ver con la misión, como les decía recién, pero además información respecto del incidente con un submarino nuclear británico, cosa que también en algún momento había sido negado. Se hace referencia a un ejercicio en la isla de los Estados de hundimiento de una embarcación en desuso, el Ara Somellera, una embarcación que en un área muy cercana a Malvinas fue hundida, para que se entienda, misilazos y bombazos. ¿Pero eso por parte de quién? En un ejercicio militar realizado por la Armada, en principio un ejercicio militar solamente con fuerzas argentinas, que no habría involucrado, según dice el gobierno, a otras fuerzas militares. ¿Pero cuándo fue eso? ¿Ahora? Fue días antes de la desaparición del Ara San Juan, a fines del mes de octubre. Todo esto está en la información que nos ha remitido ¿Uno puede suponer que el Ara San Juan estaba participando de eso, entonces? El Ara San Juan ha estado participando en ese ejercicio militar, está confirmado en la información que nos remite el ministro, pero el jefe de gabinete. ¿Explosiones? Las explosiones no fueron provocadas por el Ara San Juan, que hacía tareas de apoyo, sino por otras embarcaciones que implicaban el hundimiento de una embarcación vieja de la Armada Argentina. Ahora, ¿eso se contradice con el tema de espionaje, de avistaje de la flota británica, o no? Sí, pero totalmente. Además, tengamos en cuenta... Pero uno se pregunta, perdón, sí. A ver, siguiendo esto que realmente no se sabe, que lo que usted está revelando en este momento es importante. Está en el expediente. Bueno, por eso digo, es muy jugoso saber, entonces, todo lo que ha informado el jefe de gabinete que no nos enteramos. Porque evidentemente entonces estaba en una misión secreta mayor el Ara San Juan y que que ahora está surgiendo. Digo, ¿y Gran Bretaña sabía de esos movimientos o uno supone que entonces frente a esos operativos que estaba haciendo el gobierno argentino, Gran Bretaña puede haber salido y hundió al submarino Ara San Juan? Información, Gustavo, nosotros queremos que la brinde el ministro de Defensa, por eso hemos solicitado hoy que concurra a la comisión bicameral que empezó hoy a funcionar. Después de 90 días de creada, una barbaridad también que ha ocurrido en el Congreso con esta dilación absolutamente incomprensible. Hay muchísimos elementos que no encajan.
Nosotros no estamos afirmando ninguna de las hipótesis. Lo que estamos diciendo es que el propio gobierno, el que brinda información contradictoria... Y la Armada. Que es sí, por supuesto. La Armada Argentina, por supuesto, hace este informe que nosotros acabamos. No lo inventó nadie. No, sin lugar a dudas. Aguad a desmentirlo. La verdad que es bastante penoso el papel del ministro Aguad, ¿no? Yo creo que hoy lo hemos expresado. Resulta ya insostenible que a casi 5 meses de la desaparición del submarino y a 90 días de la creación de la comisión bicameral, el ministro no dé explicaciones en el Congreso. Hoy lo hemos reclamado. Ha habido una resistencia desde el oficialismo a que el ministro vaya, cosa que nos parece que atenta contra la transparencia en relación con la información. Cada vez que habla el ministro mete la pata o dice barbaridades. Hay un aspecto, Gustavo, que creo que no se puede perder de vista. La situación de los familiares. Claro. Los familiares han pasado del dolor profundo por la situación vivida por sus hijos, por las esposas, por los esposos de las mujeres que han quedado con niños pequeños, al pasar a la situación de indignación por este tipo de información que se revela, que en algunos casos es desmentida por determinados funcionarios para luego ser confirmada por otros. Realmente una situación escandalosa y dolorosa que, como dijimos hoy en la comisión bicameral, genera conmoción en el pueblo argentino. Y se han olvidado. Sí. Si el gobierno se olvidó de que hay 44 muertos que son héroes, porque no se les ha rendido un homenaje, no se los tiene en cuenta, el gobierno pretende olvidarse del tema y que los medios no nos olvidemos. Bueno, la mayoría se ha olvidado, salvo nosotros que estamos reiterando y haciendo conocer esta información. Lo que usted acaba de decir ahora recién de estos informes del jefe de gabinete, que son graves, ¿qué más se puede saber de ahí entonces? Bueno, hemos solicitado información que la estamos analizando, que tiene que ver con la explosión que fue registrada por el Organismo Internacional de Control de Ensayos Nucleares. ¿Es cierto que se confirmó a la semana del último contacto? La US Navy mandó exactamente el mensaje de que había una implosión barra explosión. Esa información no está entre la información que ha remitido el jefe de gabinete. Sí está el informe del Organismo Internacional de Control de Ensayos Nucleares. Y también hay información respecto de un ensayo que hizo la Armada Argentina días después, si no recuerdo mal, el 1 de diciembre, provocando la explosión de una bomba a los efectos de hacer una comparación respecto de la dimensión de la explosión que había informado el organismo técnico internacional. Estamos, en ese sentido, solicitando mayor información al Poder Ejecutivo a los efectos de determinar también esto de la explosión, cuáles pueden haber sido las causas o las circunstancias que la han provocado. ¿Cuándo el gobierno se enteró? Porque si se enteró una semana después de desaparecido. Ese dato está en el informe del jefe de gabinete. Se informa que el ministro Aguad fue anoticiado por el jefe de la Armada casi 24 horas después de que la Armada tomara conocimiento de la desaparición del submarino. El ministro, lo cuenta el jefe de gabinete, se encontraba en ese momento en Canadá. Y se enteró por Infobae de que le había desaparecido el submarino. Bueno, eso no lo dice, con lo cual puede haber también una contradicción con lo dicho por el ministro, que queremos que el ministro lo aclare. Yo creo que el tema central, Gustavo, es que los argentinos, especialmente los familiares, pero en general, en conjunto, el pueblo argentino, necesitamos saber la verdad. De todo lo que usted está indicando, de las contradicciones, de lo que dice la Armada después de mentido, que están ocultando algo grave. Sí, está claro que el están ocultando algo grave. ¿Se van a poner en contacto con legisladores de Gran Bretaña a ver si ellos tienen alguna información de la actividad del submarino, de este famoso submarino nuclear británico en la zona? Miren, la información del submarino nuclear británico es una información que la Argentina la tiene en principio, ¿no? Lo que nosotros estamos sosteniendo, planteando... Perdón que interrumpa, pero es grave todo lo que se dice. No nos olvidemos que usted, el año pasado en este programa, con Alicia Castro, denunciaron cómo se está fortaleciendo Malvinas, que están haciendo una fortaleza militar, con los aviones que ahora Brasil les permite estacionarse, por reabastecerse y después siguen a Malvinas. Digo, no nos olvidemos de ese dato. Sin duda, y en ese sentido, hoy se planteó muy fuertemente en la comisión y se decidió solicitarle al presidente Macri, como si hiciera falta solicitarle, la verdad que no debería ser ni necesario, que continúe la búsqueda del submarino. Y desde nuestro bloque estamos planteando una búsqueda que se amplíe hacia el sur
de la zona en la que se ha concentrado la búsqueda. Tenemos indicios de que particularmente la embarcación rusa Yantar, el comandante habría pedido autorización para hacer la búsqueda más al sur, que no habría sido autorizada por el gobierno argentino, y nosotros creemos que incluso sería conveniente, y así lo vamos a formalizar, a que se busque acordar con el Reino Unido una búsqueda incluso en el área de exclusión que los británicos han impuesto. Hay que agotar las instancias de la búsqueda del submarino, no solamente por algo que ya es suficiente motivo, como es responder al pedido de los familiares, también porque el submarino es la principal prueba de qué es lo que ha ocurrido, bueno, cuál ha sido la situación. Guillermo, fíjese lo que dicen los familiares, que justamente el gobierno no quiere encontrar el submarino porque los fierros hablan, y si hablan pueden develar lo que pasó. Nosotros en eso, además, Gustavo, hay algo que creo que es fundamental en función de la seriedad en el análisis de las circunstancias. Ya lo venimos advirtiendo. Crecen las hipótesis de qué es lo que podría haber ocurrido con el submarino, fundamentalmente porque el gobierno no da respuestas satisfactorias a qué es lo que ha sucedido con el submarino. Mientras el gobierno, hoy lo hemos repetido en la Comisión Bicameral Ara San Juan, mientras el gobierno no dé respuestas satisfactorias respecto de cuestiones tan básicas como la misión del submarino, el itinerario, surge ahora esta duda de la localización en Malvinas del submarino, una situación que en principio aparece como ilógica. El gobierno las tiene que explicar. Si el gobierno no explica, crecen naturalmente las distintas hipótesis, y creemos que en favor del conocimiento de la verdad y la seriedad es necesario que el gobierno dé respuestas concretas. Ahora, la verdad que no terminamos de aprender los argentinos de las tragedias que nos han pasado, de este informe que la propia Armada había denunciado que el Ara San Juan no estaba en condiciones de zarpar, y ahora jugamos con el tema de los aviones, que está Pablo Viró esta noche, porque se vienen denunciando. La semana pasada hubo aquí una abogada que está denunciando que muchos de estos vuelos de las low cost no están en condiciones de volar, y hemos visto cómo la empresa ha tenido muchos problemas, ¿no? Digo, no solamente ustedes, secretarios, hemos estado hablando la semana pasada, gente experta que está advirtiendo que puede ocurrir una tragedia con la problemática actual, digo, ¿no?, de las low cost. Sí, claramente, es uno de los temas que venimos denunciando. Hay una degradación de la seguridad operacional con esta política de precarizar todo, desde las condiciones laborales. Hay un marco de cambio normativo. Están tratando de que trabajen mecánicos, técnicos, torreros, controladores aéreos, despachantes extranjeros en la Argentina. De hecho, Flybondi, en un caso que no tiene precedentes, ha sido autorizado a contratar pilotos extranjeros, invocando un punto del Código Aeronáutico, que cuando uno trae una aeronave que no es operada en el país y no hay pilotos, se le puede temporalmente, a título de instructores, habilitar pilotos. Esto no sucede. Claramente Flybondi trajo Boeing 737, que hay en Aerolíneas, hay en Andes, hay muchos pilotos jubilados en el mercado para cubrir esos puestos laborales. Bueno, es parte de la política de vaciamiento que están llevando adelante, que venimos denunciando en Aerolíneas Argentinas, en Austral. Ahora vengo de una reunión en Aerolíneas Argentinas donde claramente nos indicaron que no hay ninguna previsión para reemplazar el Airbus 340 que se llevaron ayer. Gustavo Lopetegui, que es el verdadero autor intelectual de la política aerocomercial del país, nos dijo que ellos pensaban que la flota internacional de aerolíneas tenía que quedar reducida a la mínima expresión. Y están en esa línea. Así. ¿Perdón? ¿Quién les dijo eso? Gustavo Lopetegui. ¿Qué les didijo? Ex CEO de LAN. Nos dijo que la flota internacional de aerolíneas argentinas tenía que quedar reducida a 6/8 aviones y servir solamente Miami y Madrid. Y en esa línea están. Con un porcentaje, abandonarlo. Y lo que está sucediendo, van a regalar las rutas a empresas que amigas. De hecho lo vienen haciendo. De hecho firmaron acuerdos bilaterales, por ejemplo, con Panamá, que sacan pasajeros nuestros. Es un mercado aerocomercial que bien podría generar empleo argentino.
desde Córdoba, desde Mendoza, desde Rosario, desde Salta y Pero desde ustedes, Buenos Aires a ¿qué Panamá. temen? Y ninguna compañía argentina vuela de ninguno de esos lugares. Qué bárbaro. Entonces, así, Lopetegui mediante, le transfirieron el mercado a LAN Chile, a LAN Perú, a LAN Ecuador, a TAM Brasil. Hay un plan sistemático para vaciar aerolíneas argentinas, mezclado entre los anuncios mentirosos, porque dicen batimos récord de pasajeros, pero la ocupación de un avión no significa nada, porque Barcelona tenía cerca de un 90% de ocupación y Aerolíneas la abandonó, el vaciador del Aqua, la abandonó en beneficio de la low cost de Level, de Iberia, posteriormente a que el gobierno argentino fue a España a pedir disculpas. Con lo cual eso está impactando también negativamente en la flota austral. En LAN Argentina, contrariamente a lo que había manifestado, que el gobierno anterior no dejaba crecer a LAN Argentina, ha reducido su plantilla en cerca de 700 trabajadores, acaba de cerrar Bahía Blanca y San Juan. Bueno, somos 6 Lo que se está sindicatos. denunciando en torno al aeropuerto del Palomar, que esa es la denuncia que hicieron acá la semana pasada estas abogadas, Bueno, ¿no? el aeropuerto Palomar desde el operativo es inviable, como está hoy. No tiene franjas de evacuación de agua, no tiene ILS. En una tormenta importante vamos a tener noticias más desagradables de las que tenemos casi a diario con Flybondi. Nos enteramos por los medios que pierden parte de un motor, que se le detiene un motor en vuelo, que los pasajeros viajan con 10 horas de demora. Usted dijo que estaban baqueteados los aviones. Están baqueteados, son aviones de 20 años. Ellos cuando hicieron el planteo en la audiencia pública, dijeron que iban a traer un capital financiero de $6.000, eso dijeron, y con eso se lo aprobaron, y dijeron que los aviones que iban a traer al principio eran viejos, que iban a ser de 6 a 8 años, están trayendo de 17, de 19, pero no nos olvidemos que dentro del directorio de Flybondi está Guy Guzmán, que es socio histórico de Quintana en el grupo Pegasus, que es asesor del grupo Dietrich. Así que todos estos beneficios, ayer me pasaban un video que Flybondi opera en el sector militar de Aeroparque, pese a que hay una cautelar que no le permite operar. Entonces, están usando los recursos permanentemente, como en el Estado Bobo. Los pilotos lo vimos en los 90. Ahora seguimos, Pablo, porque la verdad que uno se pregunta, costó mucho recuperar la aerolínea de bandera después del desastre que hizo Menem y el desastre mayor de la Alianza, costó mucho recuperar Aerolíneas Argentinas, ¿no? Y lo que ustedes diciendo es muy grave. Ahora vamos a continuar, y estamos también con Guillermo Carmona, que está muy interesante lo que cuenta del submarino Ara San Juan. Vamos a recuperar un tema que es mucho más grave también a nivel institucional, que es este apriete que el titular, según lo que hoy denunció el diario Clarín, el titular de la AFI, Gustavo Arribas, hizo al camarista Jorge Ballestero. Está el doctor Jorge Rizzo en el móvil de Minuto 1. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, Gustavo. Hola al resto del panel. Buenas noches. Bueno, ¿lo puedo ver al doctor Rizzo? Cuando quiera, Gustavo. Venga, Ahí está, ahora sí. Porque hoy a la mañana hablábamos temprano, a las 7 de la mañana, usted estaba medio sorprendido con lo que yo le contaba, que había publicado el diario Clarín, que el gobierno lo había mandado al titular de la AFI, Gustavo Arribas, a que apriete al camarista Jorge Ballestero para cambiar el voto. Digo, esto es gravísimo, digo. ¿Pudo recuperarse de esa sorpresa? Sigo sorprendido y estoy esperando que o Ballesteros o Arribas salgan a desmentir al periodista Roa. Insisto, si no sale una desmentida, estamos frente a un hecho que es grave, sí, pero no es nuevo el hecho. Esto es como le dije esta mañana, una vieja práctica de la política argentina. Le podría nombrar, sin pensar demasiado, 5 casos de distintos gobiernos. Sí, bueno, pero cambiemos el presidente Macri. Pero digo, cambiemos el presidente Macri y dijeron que ellos venían a cambiar todo lo que había significado esto y que buscaban una justicia independiente. Está claro que no lo buscan. Estamos de acuerdo en eso, pero esta conversación creo que la hemos tenido muchas veces y yo siempre le digo que cuando los opositores están de la vereda de enfrente de la Casa de Gobierno, piden justicia independiente, y cuando se instalan a embarcarse 50 tratan de controlar el Poder Judicial. Es tan vieja esta práctica. Hay un autor argentino que escribió casi la Biblia de nuestro país, que se llama José Hernández, que en el Martín Fierro dice: hacete amigo del juez,
estaba definiendo, allá por 1880 y pico, lo que iba a pasar durante más de 100 años después en la República Argentina. Ahora, doctor Rizzo, ¿qué se hace? Usted dice, estoy esperando que lo desmientan. La verdad, pasó durante todo el día, nadie lo ha desmentido. ¿Y qué se hace frente a eso, digo? Porque esto puede accionarse judicialmente, porque hay una clara intromisión del gobierno en la justicia y hay un apriete muy claro, ¿no? Si Ballesteros no lo denuncia... El que tiene que intervenir... Si esto es de esta manera, algún fiscal debiera intervenir de oficio e iniciar la investigación. Y la Cámara de Diputados, que es la que tiene la potestad de control, tendría, o la Cámara de Senadores también puede hacerlo, la bicameral, debiera convocar a Rivas para que dé explicaciones ante los legisladores, ante los representantes del pueblo. ¿Y ahí usted cree que el ministro de Justicia, Garabano, también está incumpliendo un poco con su rol y está metiéndose? Recién estuvo Mario Cimadevilla, ¿no?, que lo han dejado de lado de la unidad AMIA, durísimo, dijo que Garabano está haciendo un encubrimiento del encubrimiento de AMIA. Nosotros en el programa nuestro de cooperativa venimos tratando el tema AMIA hace por lo menos 2 meses, cuando empezó el tema con Consoles, el alegato y todo eso. Hemos tenido al aire a los familiares de AMIA enojadísimos con el gobierno por este tema, y creemos sinceramente que es uno de los temas más preocupantes de la República Argentina, porque dentro de las pocas políticas de Estado que está viva y vigente en nuestro país está la resolución de poder determinar quiénes son los autores materiales e intelectuales de la voladura de la AMIA. Nos parece que todo lo que pasó es muy penoso. Y creo que de alguna forma u otra ese tema también se va a tener que resolver, para bien o para mal. Yo tengo una amistad con Garabano y también tengo una amistad con Cimadevilla. Son personas de un cariño muy grande que le tengo a ambos y realmente me da mucha pena lo que está sucediendo. Ahora, Carrió está acompañando la denuncia de los familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digo, es grave esto. Es una grieta que se ha abierto en el propio gobierno. La doctora Carrió hizo que renuncie la doctora Schwarman, que era su representante en esa unidad administrativa de investigación de la AMIA, mediante una carta que mandó en su momento, en donde dijo que ella no quería ser cómplice de posibles encubrimientos. Nosotros tuvimos chance de hablar con varios representantes de la comunidad judía en Argentina y nos decían que no podrían comprender cómo la Fiscalía pedía el procesamiento o pedía una sentencia condenatoria para estos 2 fiscales, y los representantes del Estado a través de la querella pedían que no sean imputados, que era una situación casi que se daba de libro, porque por lo general fiscal y querellante siempre coinciden en pedir cárcel para las personas involucradas, y en este caso se da una situación extraña. Pero por otro lado salió el dirigente radical Agustín Esbar, que es presidente de la AMIA, a ratificar la posición del Ministerio de Justicia. Entonces se vuelve a dar una grieta, inclusive dentro de la colectividad judía, y empiezan a aparecer nombres que teníamos casi descartados, como Rubén Beraja. Bueno, Beraja está acusado, ¿no? Beraja está acusado también de encubrimiento. Por eso le preguntaba, ¿hay un encubrimiento sobre el encubrimiento? ¿Ves lo que me decía la gente que estaba muy vinculada con este tema y que sostenía la posición de Cimadevilla, que se trata de un encubrimiento? Es gravísimo. Ver, nosotros, ni usted ni yo, estamos hablando de un expediente que tiene varios cientos de miles de fojas, entonces no tenemos un conocimiento acabado de lo que ocurre. Sí, desde lo político es realmente lamentable todo esto. Total. Doctor, como siempre... Porque pone en vilo toda... Sí. Le decía que pone en vilo toda la credibilidad y toda la seguridad jurídica de la República Argentina. Claro, totalmente, sí, es grave. Doctor, una pregunta, volviendo al tema de los jueces y el posible apriete. Sí. Ustedes, los abogados, tienen un representante en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasa si aparece un expediente contra Jorge Ballesteros o contra cualquier otro juez que moleste al gobierno con sus fallos? Si molesta
nuestra representante va a votar en contra. Si hay causal de sanción, va a votar por la confirmación de la sanción, como hemos hecho siempre, a su ciencia y conciencia. Yo tengo muchísima confianza que Adriana Donato vota lo que sale del expediente. Esto es lo que yo charlo con ella en lo personal, porque antes de tomar una decisión, por lo general viene y lo conversa conmigo, y yo a veces soy bastante menos drástico porque no estoy en el expediente y me convence de lo que va a votar es correcto. Si no le tengo confianza a mi representante, el que me tengo que ir soy yo. Ahora, el tema es que muchos jueces federales están de alguna manera flojos de papeles. El criterio de oportunidad con las que se llevan adelante los expedientes ha sido una manera de disciplinar a algunos. A ver, Gabrielito, el tema es otro. Nosotros, vos sabés perfectamente que yo salí fuertemente la semana pasada a respaldar la acordada de la Corte, sí, que puso fin a la nefasta ley que determinaba que un juez ordinario pase a ser, porque se le cantaba al Consejo de la Magistratura y a la Cámara, un juez federal. A ver, como decimos que hay una tentativa de control de todos los gobiernos sobre la justicia, cuando la justicia muestra rasgos de independencia, como la acordada, e incluso el fallo que estábamos hablando hoy de Ballesteros y compañía, que puede ser una situación que ha variado la realidad. Estamos cambiando la política. Por lo menos estamos viendo un poquito más amplio el espectro. También lo tenemos que decir que es una cosa saludable. Me parece que la acordada fue lo mejor que le ha pasado a la justicia argentina desde el 1 de enero para acá. Totalmente. Doctor, gracias como siempre. Un abrazo, que esté bien. Un abrazo grandote, Gustavo, y toda mi solidaridad para los trabajadores del grupo, que sé que algunos problemitas tienen, el Colegio Público y Gente de Derecho siempre acompañando a los trabajadores de prensa que tienen algún problema. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo reacciona o cómo debería reaccionar la dirigencia política frente a esto que comentábamos, que hoy saca Clarín, que el gobierno manda al titular de la AFI a visitar al camarista Jorge Ballesteros para que cambie es algo realmente gravísimo, ¿no? Prestaba atención especialmente a lo que decía el doctor Rizzo respecto de la citación de Arribas al Congreso, ¿no? Claro. Ha sido absolutamente reactivo frente a la posibilidad de que el Congreso cuente con su presencia en situaciones sumamente graves como ha sido la de su involucramiento en el caso Odebrecht y sus derivados, ¿no? Así que en ese caso nosotros siempre tenemos la actitud de solicitar la presencia de los funcionarios en el Congreso para que den explicaciones. Hay que decir que Cambiemos bloquea esta posibilidad, con lo cual se agrava permanentemente la incertidumbre en el Congreso respecto de lo que está pasando. Es un hecho gravísimo, condenable, que seguramente desde la Comisión de Justicia que integro vamos a abordar en la próxima reunión. Muy bien. Leonardo Fabré, y en todo este marco están las paritarias, la inflación, el gobierno que sigue presionando y algunos sindicatos se prestan a una pauta del 15%, que uno pregunta a quién podrá realmente beneficiar, ¿no?, con el nivel de inflación. Bueno, son los viejos conocidos, ¿no?, que siempre son oficialistas y no tienen la culpa de que cambien los gobiernos, siempre firman, pero son muy pocos. Quizás algunos gremios importantes acceden rápidamente a lo que quiere el poder político, pero como hay una sensación de tierra invadida, de país sometido. Bueno, fíjese todo lo que estamos comentando. Por eso. Digo, hay un sindicalismo que se está poniendo de pie, como hay una justicia que se está poniendo de pie, pone límites al gobierno. Bueno, los trabajadores de ANSES, a los cuales represento, recuerdo en la década del 90, conjuntamente con los trabajadores de aerolíneas que también habían sufrido la privatización, salimos juntos a luchar en aquel momento y felizmente pudimos estatizar el sistema provisional y también recuperar nuestra aerolínea de bandera. Andábamos juntos por la calle luchando por este tema y ahora se repite, pero creo que tenemos la ventaja de haber demostrado en ambas organizaciones, tanto en Aerolíneas Austral como ANSES y el propio PAMI, que funcionó muchísimo mejor manejado por el Estado Nacional. Y todavía este gobierno está abrevando de ese funcionamiento positivo que ha tenido el gobierno durante más de 10 años. ¿Temen que el próximo paso del gobierno sea meter la mano en los fondos del ANSES? Ya lo están haciendo, ¿no? Luis Caputo ya hizo lo suyo, ya se llevó 500 millones y los depositó casualmente en una institución que él había presidido.
y en el Deutsche Bank, que también lo había presidido él. O sea, o Quintana, lo que está haciendo ahora con Pharmacity y el PAMI. O sea, en cualquier lugar del mundo, lo que ha hecho Quintana con Pharmacity, que él sigue siendo el dueño, hacer un contrato, siendo él un ministro importantísimo de este proyecto político, hacer esto es un delito. Acá no hay ninguna duda. Ahora, están perdiendo por todos lados los jubilados. Pero hay dos gobiernos que le bajaron el haber a los jubilados. Uno fue de la Rúa y otro es el gobierno de Macri. Así que cuando un gobierno le toca la plata a los jubilados, ya no tiene más límite. Todo resulta perfectamente lógico para el desmanejo y la conducción caótica que tiene el país hoy, ¿no? Y que todos lo percibimos. Hay que mirar para el costado y para no percibir lo que está pasando. Hoy hay una situación de caos de conducción, desde el presidente que dice que repatrió los restos de San Martín, Bernardino Rivadavia, que Rivadavia murió 5 años antes que San Martín, o que el presidente dice que la mínima es de 9.200 los jubilados. Cuando tenemos un presidente de estas características, de este nivel intelectual, nada bueno se puede esperar. La conducción es caótica, son caóticos los discursos de los ministros, tanto en el caso del submarino como en el caso de la intención privatizadora de los trabajadores, del aporte de los trabajadores, que es el único capital seguro que tiene el país, son los 50.000 millones de dólares que recibió este gobierno. Así como hoy anuncian por los medios que lo mandaron a Gustavo Arribas a que apriete al camarista Jorge Ballesteros, hoy algún diario anunció que van a esperar el Mundial de Fútbol para meter la reforma laboral. Sí, claramente. El problema va a ser cuando metan la reforma previsional, porque me imagino deben estar sospechando que se vienen de nuevo alguna jubilación privada. O la la reforma AFP previsional, o algo parecido. La reforma previsional la llevaron adelante pese a una resistencia popular como pocas veces se vio en el mes de diciembre. 2 marchas importantísimas que inclusive dijeron que los que marchábamos éramos violentos. Los violentos somos los que defendemos el derecho previsional, el derecho jubilatorio. Y los que le sacan la plata a los jubilados, parece ser que a eso no le llaman violencia. La primer violencia la ejerce este gobierno en todos los segmentos, y por supuesto que en el caso del segmento más débil, que son los niños y los ancianos, es todo muchísimo más evidente, ¿no? Nosotros vamos a luchar, como hemos luchado siempre, en defensa del sistema previsional. Yo quiero que en este punto los jubilados y pensionados se queden tranquilos. Tardaremos un poco más, un poco menos, pero no vamos a permitir que este gobierno siga sacándole derecho a los jubilados y a los trabajadores también. Quiero sumar a lo que dice Fabre, la gravedad que tiene que ya, mediante el DNU, el mega DNU, se ha dispuesto la privatización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esto afecta directamente a los jubilados. Tengamos en cuenta que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la garantía de que los jubilados puedan cobrar sus jubilaciones, los están destinando a la timba financiera en un proceso que no sabemos en qué puede terminar. Realmente es gravísimo. Mañana el oficialismo tiene la pretensión de hacer sesión para tratar los proyectos de ley que buscaron disfrazar la salida del embrollo del mega DNU. Mañana puede quedar consolidada esta situación si el oficialismo y parte de la oposición acompañan esta privatización de hecho del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Negocio. Es timba en la parte privada. Timba financiera. Pero es gravísimo. Con la plata de los jubilados. Porque eso es vaciar a los jubilados del presente y del futuro. Así es. Y nos engañan diciendo que logran sacar el embargo de las cuentas sueldo del proyecto. Exactamente. De ley, ¿no? Entonces, te disfrazan detrás de esa medida puntual una atrocidad, un atropello contra los jubilados, pero lo mismo pasa en relación con el proyecto que trata las reformas en relación al transporte. Se está permitiendo, entre otras cosas, la fusión del OCOVI con Vialidad Nacional. OCOVI, organismo que tiene que controlar a las concesiones viales en la zona metropolitana donde opera el grupo Macri. Bueno, situaciones realmente aberrantes. Sí, en el caso nuestro vuelven al ataque las compañías de seguros, los bancos que en algún momento tuvieron AFJP, pero la verdad es que los tiempos cambian
Y el pueblo creo que se está dando cuenta de esto. Creo que tuvimos mucho acompañamiento en el mes de diciembre cuando resistimos la modificación del sistema previsional y vamos a tener mucho más acompañamiento en la medida que ellos profundicen ¿Y en este el marco saqueo. van por Aerolíneas Argentinas entonces también, Pablo? Claramente es un calco, hay una transferencia de recursos del Estado, igual que en los 90, donde se le transfieren los recursos materiales, financieros, humanos, pasajeros, soberanía a las transnacionales de los funcionarios amigos. Ahora, dentro del movimiento obrero, la pregunta de Gustavo era si el sindicalismo se está despertando. Bueno, los aeronáuticos somos una muestra, algunos militamos en centrales obreras muy distintas, pero también militamos con el núcleo del MTA, con la Corriente Federal de Trabajadores, y vamos a propugnar un cambio en CGT que permita enfrentar con un plan programático estas políticas. Ahora hablamos de ese tema también con Leonardo Fabré, ¿eh? Pausa breve y volvemos. Bien, llegamos al final, otro programa intenso, denunciando la realidad y con lo que no va a pasar desapercibido. Rompió el silencio esta noche aquí Mario Cimadevilla, con duras acusaciones al ministro de Justicia Garabano, anunciando, anticipando aquí que mañana se va a presentar ante la justicia en lo que él ha dicho, hay un encubrimiento por parte del ministro Garabano al encubrimiento que en este momento se está investigando en la justicia, el juicio oral y público, sobre la AMIA. Una nueva grieta que se abre en el gobierno, que se abre en Cambiemos, porque Cimadevilla viene de los radicales y esta noche le ha dicho a su partido, al radicalismo, que salga a defenderlo. Así que es una nueva grieta y recordemos en este punto que la doctora Elisa Carrió ha dicho que va a presentar un juicio político a Garabano por encubrimiento y que además va a acompañar la denuncia de los familiares de las víctimas de la AMIA frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una posición muy delicada queda el ministro de Justicia Garabano, que también, como se vio hoy, aprieta a jueces para que dicten sentencias apropiadas al gobierno. Gracias por permitirnos liderar una noche más esta realidad ampliada que todas las noches te mostramos aquí. El minuto 1 en la pantalla C5N. Ya llega Alejandro Berkovich y sus brotes verdes.